Muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bendecidos por el Señor? Amén. ¿Cierto que sí? Oye, vamos entonces a la palabra del Señor esta noche. Quiero compartirles, seguirles compartiendo de un tema que hemos venido hablando. Amén. Oremos y vamos a la palabra. Amado Dios, gracias porque tú eres fiel. Señor, es un privilegio poder estar este miércoles en este lugar. Gracias, Señor, porque cada persona que vino esta noche tiene el deseo en su corazón de escuchar tu palabra. Te pido, Dios, hables, ministres, confrontes, cambies y que después de esta palabra, Señor, nuestra vida sea diferente. Te pido, Señor, que nos ayudes a ver las Sagradas Escrituras con tus ojos, a través de tus ojos, Señor. Que podamos incursionar, Dios, en todo lo que tú tienes preparado para nosotros y que de esta manera, Señor, podamos ser mejores hijos. Te doy gracias, Señor, a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 23. Salmo 23. Salmo 23. ¿Conoce el Salmo 23? Levante la mano el que conoce el Salmo 23. ¡Ay, babá! Yo creo que hasta de memoria, ¿cierto que sí? Muchas veces nos lo sabemos de memoria. Y queremos hablar de este salmo porque hace 8 días iniciábamos una serie. Una serie que titulábamos, ¿alguien recuerda? Hace 8 días empezábamos una serie que la dábamos virtual, porque hace 8 días no estábamos en el templo, pero ya la habíamos iniciado. Hoy vamos a dar la segunda parte. ¿Recuerda el título de la predicación? Ahí le soplaron. ¿Cómo era? Nada me faltará. ¿Cómo es el título de la predicación? Nada me faltará. Me fascina, me gusta mucho predicar por series. ¿Por qué? Porque podemos detenernos a estudiar pequeñas cosas de la palabra y que usted pueda entender. Yo le quiero invitar a que usted tenga su expectativa muy amplia para lo que Dios quiere hablarnos hoy. Salmo 23, versículo 1. Y quiero que leamos este texto a la luz de la Biblia. Dice el pasaje: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por las sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová, ¿qué? Moraré por largos días. Amén. Qué salmo tan hermoso. Empezábamos hace 8 días con la primera parte del mensaje titulado Nada me faltará. Hoy estaremos hablando la segunda parte del mensaje titulado Nada me faltará. Amén. Esa es la segunda parte. Para resumir un poco lo que vimos en la clase, en la predicación pasada, hablábamos acerca de los salmos como cánticos, como poemas escritos de parte de los hombres a Dios con verdades que lo que hacen es mostrarnos los sentimientos de una persona. La forma correcta de orar, la forma correcta de cantar, según la palabra, son los salmos. Veíamos también en el salmo, o los salmos, que son un arte, que es un cuadro que nos pinta una imagen para que dejemos volar la imaginación y de esta manera podamos ver a Dios desde varios puntos de vista. Decíamos también que el Salmo 23, por decir Jehová es mi pastor, por decirlo de esa forma, nos recordábamos a un personaje de la palabra, muy importante, Jesucristo, que dijo que era el buen pastor. Entonces, leer el Salmo 23 es recordar a Jesús. Y también hablábamos de que este salmo, al decir nada me faltará, Jehová es mi pastor, nada me faltará, está atacando un área de nuestra vida, la escasez. ¿Qué está atacando? Nada me faltará. ¿Qué está atacando? La escasez. Qué interesante salmo. Y lo resumíamos la predicación en una frase: el que entiende que Dios es su pastor y su anfitrión,
pronto no le hará falta nada. ¿Por qué dijimos eso? Porque la Biblia o el Salmo nos muestra a Dios de dos maneras, como pastor y como anfitrión. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Como pastor y como anfitrión. Estaremos más adelante profundizando un poquito en el tema. Quiero que entremos entonces a la segunda parte de esta noche, de la cual le voy a estar hablando. Y para poder incursionar, quiero decirle que el Salmo 23 es, por ser el más conocido o uno de los más conocidos, es el que más mal se usa. ¿Sabía usted eso? El Salmo 23 es muy mal usado. Como hemos entrado al Salmo 23 a leer esta joya de poema, porque es una de las joyas de la literatura judía que existen y que está en el Antiguo Testamento para nuestro deleite y para ponerlas en práctica nosotros, le quiero decir que tristemente por ser tan conocido, se malinterpreta y se usa mal. ¿Sabía usted eso? En esta noche, por esa razón, yo quiero hablarle de 3 peligros que suceden cuando leemos el Salmo 23. 3 peligros que se pueden estar corriendo y malinterpretando este salmo. 3 riesgos de los cuales yo le quiero hablar rápidamente. Voy a tratar de agilizar porque cada riesgo es muy impactante, muy interesante. ¿Por qué? Porque como pastor, para mí es importante enseñarle a la iglesia a que lea bien la palabra y a que la ponga en buen uso. ¿Amén o no amén? ¿Usted ha aprendido en la iglesia a leer la palabra? ¿Usted ha sido uno de los que ha de pronto leído una parte de la porción de la Biblia y cuando la hemos predicado usted decía, yo nunca la había visto de esa manera? ¿Le ha sucedido en la iglesia? Amén. Estoy seguro que le va a suceder lo mismo con el Salmo 23. Porque es un salmo conocido, pero a veces por ser conocido, por ser muy conocido, se le ha dado un mal uso. Yo creo que al final de este mensaje nos va a tocar orar pidiendo ¿qué? Porque hemos posiblemente mal usado la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios. Por eso en esta noche mi responsabilidad es mostrarle estos 3 peligros. Y quiero que los veamos. Amén. Veamos los 3 peligros o 3 maneras erróneas de usar el Salmo 23. Ya lo leímos, ya lo conoce. Voy a entrar en el tema. El primer error, el primer peligro del Salmo 23, en el sentido de no que contenga el Salmo, sino de nosotros, de manera de que lo usamos mal. El primer peligro del Salmo 23 es este: verlo como conocido. ¿Cuál es el primer peligro? Dígale al que está a su lado, verlo como conocido. Dígaselo, por favor. Vuelvo y pregunto, ¿cuántos ya conocían el Salmo 23? ¿Sabe cuál es el peligro de leer el Salmo 23? Verlo como conocido. Y le tengo varias razones por las cuales en esta noche usted me va a entender a qué me refiero cuando le hablo de verlo como conocido. Quiero empezar diciéndole que este es un peligro porque el Salmo 23 se piensa en el ayer y no en el futuro. Y me voy a adelantar. ¿Usted notó que todos los tiempos verbales del Salmo están en futuro? Jehová es mi pastor, nada me falta. En delicados pastos me hará, junto a aguas de reposo me pastorea. Aunque ande en valle de sombra de mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán. Todo está en tiempo presente. En tiempo futuro, perdón. Uno de los peligros más graves de leer el Salmo 23 es leerlo como conocido. Asumir que ya lo sé. Asumir que ya lo conozco. ¿Cuántos de los que están aquí se han refugiado en el Salmo 23 frente a un duelo? Se lo hemos recomendado a otros. Hay un peligro muy grande en dar por sentado que porque como ya me lo sé de memoria, que como yo lo encuentro, usted, no sé si usted lo ha encontrado en tiendas. Pegado. ¿Sí lo encontró? En casas. ¿Sí lo ha encontrado usted allá marcadito? Salmo 23. El salmo conocido de la palabra. Mi hermano, es uno de los primeros peligros que tiene el Salmo 23. Y le voy a decir por qué razones. Como es un texto muy familiar, se corre el riesgo de no ser como es toda la palabra de Dios, vivo y eficaz. La palabra del Señor dice en Hebreos, capítulo 4, 11, 12, dice la palabra allí
que porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu, bueno, las coyunturas y los tuétanos. ¿Hablando de qué? Hablando de la eficacia y de la importancia que tiene toda la palabra. Pero a veces, como ya sentimos que es algo conocido, entonces no vemos en él la relevancia que tiene la palabra de Dios. Porque el Salmo 23 se ha usado como amuleto. ¿Quiere que le vaya bien? Todos los días lea el Salmo. Se ha mal usado el Salmo. ¿Quiere que su negocio prospere? Cuelgue el Salmo. ¿Quiere que su casa sea una bendición y que no entren personas chismosas? Amén. Cuélguelo detrás de la puerta. El Salmo 23. Como es algo conocido, hemos entendido que ha perdido. Es algo en el inconsciente. Usted me dirá, no, pastor, el Salmo 23 es la palabra de Dios. Pero inconscientemente los cristianos no le hemos dado el valor de palabra de Dios. Y esto es algo interesante que estudiaba y encontraba. A veces nos gusta que nos hablen del Salmo porque como ya lo conocemos, y a veces también cuando se va a predicar del Salmo 23, dice, ¿qué nuevo me dirá? Si yo ya sé que si Jehová es mi pastor, nada me... ¿Qué me irá a decir nuevo? Si como yo ya lo conozco, peligros, verlo como conocido. Y le tengo que decir que algunos viven en el pasado frente al Salmo 23. Le voy a decir rápidamente. ¿Sabía usted que en el Salmo 23 se enumeran alrededor de 10 cosas, de 10 bendiciones o privilegios? Se los voy a decir rápido. El primero, descansar, conducir. Tercero, infunde nuevas fuerzas. Guía por sendas de justicia. Cuarto, quinto. Está a nuestro lado el Señor cuando pasamos por valle de sombra de muerte. Está a mi lado. Sexto, infunde aliento. Infunde ánimo. Nos da un banquete. Aderezas mesa delante de mis angustiadores. Unges mi cabeza, ungir la cabeza. Algunos lo asemejan con la llenura del Espíritu Santo, con protección divina. Y noveno, trae bien y misericordia, dice el versículo 6, porque el bien y la misericordia me seguirán. Es un salmo que dice, ok, la misericordia de Dios va a estar en tu vida. Y el décimo nos lleva o nos conduce a la casa. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Cuántos quieren estar en la casa de Dios? Amén. Entonces, a través de estos verdades del Salmo, algunos viven en el pasado, porque cuando lo leen dicen, yo me acuerdo cuando pasé por el valle de sombra de muerte. Cuando el Salmo dice, permítame leerlo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. ¿En qué tiempo está hablando? ¿Sabe qué está diciendo el Salmo? Está diciendo el salmista, aunque esté con Dios, es probable que hoy o mañana vuelva y pase por el valle de la ¿qué? De la sombra y de la muerte. Algunos cuando leemos el Salmo decimos, tenemos que enviárselo a fulanito de tal que está pasando una crisis. Yo gracias a Dios ya la pasé. Y es ahí donde sentimos que ya el Salmo 23 fue usado una vez en nuestra vida y ya no tuvo más valor. Más bien se lo voy a mandar a alguien que todavía no lo ha leído para que en él se haga esa obra. ¿Sabía usted esto? Verlo como conocido es algo que nos puede afectar en nuestra relación con Dios. Como le decía, es un salmo que tiene vigencia en lo presente y en lo futuro. Si hay una palabra en la Biblia que me habla de mi presente y de mi futuro, es el Salmo 23. Nunca leas el Salmo 23 desde el ayer, leyéndolo y recordando cosas del pasado. Porque si no, el Salmo y su sabor pierde en ti su objetivo. ¿Amén o no amén? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Soy claro con lo que estoy diciendo? Si no soy claro, vuelvo y empiezo. No mentiras. Verlo como conocido puede afectarnos. Y quiero darle una advertencia. Quiero leerle esta advertencia. Es ofensivo para la gloria de Dios tratar su palabra como algo que ya perdió vigencia. Vuelvo y lo digo. Escuche esto, por favor. Es ofensivo para la gloria de Dios tratar su palabra como algo que ya perdió vigencia.
Sí, Jehová fue mi pastor porque Él me ayudó en cierto momento. Ahora le voy a pasar el salmo a otro. El salmo sigue teniendo vigencia ¿en qué? En ti, en el presente y también en el futuro. No veas el salmo como algo conocido, aunque te lo sepas de memoria. ¿Soy claro con lo que estoy diciendo? Amén. Ok, continúo. El salmo es un tiempo presente para nosotros y es un tiempo futuro porque cualquiera de nosotros necesita seguir descansando, necesita seguir siendo guiado, necesita seguir en las sendas de justicia y necesita posiblemente pasar por el valle de la sombra y de la muerte. ¿Amén o no amén? Quiero que se cuestionen esta noche. Entonces, según esta realidad, ¿cómo leer y cómo ver el Salmo 23 según esto que le estoy diciendo? Primero entendiendo una cosa. Si usted nota en el texto o en el Salmo 23, se nos hace una metáfora. Cuando hablo de metáfora es un ejemplo para poder entender mejor la enseñanza que Dios nos quiere dar. ¿Alguien me podría decir cuál es la metáfora o el ejemplo que se coloca en el Salmo 23 para que entendamos mejor la palabra? ¿Alguien sabe cuál es? Sí, señor. ¿Cuál es? Hablarnos de pastor y de ovejas. ¿Listo? Cuando yo pregunto, usted dice pastor y ovejas. ¿Listo? ¿Cuál es la metáfora que se usa en el Salmo? Uf, ¿cómo sabe, hermano? Me deja impresionado usted. Pastor y ovejas. Bueno, nosotros casi no entendemos de ovejas porque nuestra cultura no es muy ovejera, pero sí ganadera. Un rebaño de ganado, de ovejas. ¿Usted sabía que desde Génesis hasta Apocalipsis Dios ha usado este ejemplo para hablarle a la gente y hacerle entender que una de las maneras de Él relacionarse con nosotros es haciéndonos entender que Él es el pastor y que nosotros somos ¿qué? Las ovejas. Bien dice el Salmo en el versículo 1, Jehová es mi pastor y nada me ¿qué? Definitivamente, cuando habla de pastorear, de guiar, está hablando de un pastor que tiene un rebaño de ovejas. Y esta metáfora es conocida en la Biblia. Abraham era un hombre pastor. Isaac era pastor. Jacob fue pastor. Moisés fue pastor. David fue pastor. ¿Ve usted el ejemplo usado desde el principio hasta el fin? Es más, cuando José estaba en Egipto y trae a su familia, ¿cuántas personas llegaron de la tierra? Jacob con su familia, ¿cuántos llegaron para entrar a Egipto? ¿Cuántas personas? Sí, señor, 70 personas. ¿Y sabe cuál fue la recomendación que José les dijo a ellos para que entraran a Egipto? ¿Sabe cuál fue? Génesis 42, ¿no? Les dijo, papá y mamá, no, ya la mamá estaba muerta, papá y hermanos, digan que ustedes son pastores. Este ejemplo es muy usado dentro de la palabra de Dios. Es más, en los Salmos y en la Biblia se conoce que el pueblo de Dios somos su grey. ¿Alguien sabe qué es una grey? Una grey es un rebaño de ovejas. Primera de Pedro capítulo 5. Jesús también lo dijo. ¿Jesús qué dijo en la palabra? Jesús dijo que Él era el buen y que Él llama a las ovejas y las ovejas oyen su voz. ¿Ve el ejemplo desde Génesis hasta Apocalipsis entre pastor y oveja? Un ejemplo muy usado por Dios dentro de la Biblia. Es más, como le decía, grandes escritores y grandes personajes de la Biblia fueron pastores. Tenían ganados. Y Dios nos comprende de esta manera. Le quiero contar este dato interesante de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dijo que Él era el buen pastor y también se hizo oveja, se hizo un cordero. Gracias, mi hermano, aleluya, solo uno. Dice la palabra del Señor y nos enseña que Jesús es el buen pastor y se hizo un cordero. El cordero que murió por nuestros pecados. Pero también nos dice la palabra que Jesús se hizo un cordero y por su victoria de cordero se convirtió en pastor. El pastor que pastorea a sus ovejas. Amén. Si usted nota, la iglesia, ¿cómo se le dice a este personaje que está aquí? Y ustedes son las... O sea, hasta el día de hoy se conserva en la metáfora.
Hasta algunos son cabras. No, mentira. No, aquí no hay cabritas, aquí hay ovejitas. ¿Amén o no amén? No hay maestras de iglesia infantil aquí, no. Cuando le dicen a los niños, ¿tú con qué animal te identificas? Con el león, con el águila. Pero Dios dice que somos que ovejas. A ver. Amén, interesante la metáfora. Dios en la Biblia escribió una historia que contiene un tema, la salvación. La relación con los humanos y Dios, por algún motivo, un motivo espiritual. Nos hace entender que Él es el pastor y que nosotros somos las ovejas. Y el Salmo 23 es esto. Hay un punto importante que le quiero decir. ¿Usted sabe por qué se nos llama ovejas? Señor. Ay, mi hermano, yo quisiera que esa fuera la razón. Pero hay una razón por la cual la Biblia nos dice que somos las ovejas. Porque las ovejas son tontas, porque las ovejas son torpes, porque las ovejas son los únicos animales que tienen que depender de un pastor. Porque las ovejas no son sabias, porque las ovejas son medio ciegas, no ven bien. Son los animales más defectuosos. Y por eso la palabra nos enseña que las ovejas, ¿quiénes son? ¡Ah! Levante la mano la oveja mansa. ¿Quiénes son ovejas según la palabra? Entonces el Salmo 23 nos hace una alusión de ovejas no por buenos, sino porque somos tan torpes que necesitamos la guía de un pastor. Y solo hay uno. ¿Cuál es ese? Dios. ¿Sabe? ¿Ha visto usted fichas de ovejitas tiernas? ¿Por qué ternurizamos a las ovejas si la Biblia nos dice que no son tiernas? Mandan, hay un emoji que manda, ¿no? Dios te bendiga, y dos ovejitas abrazadas. Las ovejas las hemos ternurizado, pero realmente la Biblia no nos habla de ovejas. Incluso ternurizamos el Salmo 23. Lo ternurizamos. Ay, yo soy la oveja del Señor. ¿Qué oveja tan tierna? No hay ternura en ello. Realmente no hay ternura. Es una oveja tonta, por eso es oveja. Es una oveja torpe, por eso es una oveja. Y para no caer en lo conocido, porque el primer peligro es ¿cuál? Verlo como ¿qué? Como conocido. Que le quiero dar una recomendación para pasar al segundo rápidamente. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Le ha gustado? ¿Había visto el Salmo 23 de esa forma? Verlo como conocido es un peligro. Para que no caigas en verlo como conocido, quiero preguntarte, el Salmo dice, 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿A usted realmente no le hace falta nada? Sea sincero. ¿Cuántos se saben? Salmo 23, 1. Todos lo leemos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿A usted realmente no le hace falta nada? Bueno, pasemos al versículo 2. Versículo 2, mi hermano Jaime, por favor. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Cuántos se sienten realmente descansados? O más bien usted se siente cansado. Si tú no quieres caer en el salmo como un salmo conocido para que no te hable, si no quieres caer en eso, hazte un diagnóstico con el salmo. Empecemos. El diagnóstico con el salmo es el siguiente, el primer punto. El diagnóstico puede enseñarte que el salmo te exige como oveja. ¿Por qué? Porque su afirmación es, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si tú eres una oveja que siente que le hace falta algo, el salmo te está exigiendo a que veas más a Dios como pastor. Gracias. Ya me estoy como asustando que en la iglesia casi no hay amenes y a mí me preocupa.
¿Cuánto realmente en este momento de la vida sentimos que nos hace falta algo? Hagámonos un diagnóstico con el Salmo entonces para no caer en algo conocido y que lo volvamos a leer de la misma manera. El Salmo, si nos hacemos un diagnóstico, nos exige como ovejas porque trae afirmaciones. En lugares delicados me hará descansar. Es una afirmación, no está negociando nada. Si yo me paro frente al Salmo y me reviso, sí, Jehová es mi pastor. O sea que no te hace falta nada. No, a mí Jehová es mi pastor, o sea que estás descansando. Si usted se hace un diagnóstico con el Salmo, seguro le va a exigir como oveja. ¿Amén? ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien, no lo veas como loco. Y un segundo diagnóstico. El diagnóstico puede indicarte que Dios no es tu pastor. Si tú lees bien el Salmo, puedes salir frustrado después de leerlo. Porque puedes interpretar que en tu vida el pastor no es Jehová. ¿A qué me refiero? ¿Usted cuándo o en qué época del mes usted realmente siente que nada le falta? ¿Cuándo llega el sueldo? ¿O usted los 365 días del año siente que nada le falta? Si diagnosticamos nuestra vida con el Salmo, vamos a entender que posiblemente Dios no es nuestro pastor. Nuestro pastor está siendo el dinero, porque cuando lo tengo, siento descanso. Posiblemente, si leo el Salmo y hago un diagnóstico en mi vida, puedo interpretar de que no es Dios mi pastor, sino es el dinero, porque cuando lo tengo, digo que nada me está faltando. ¿Me entiende lo que le quiero decir? ¿Me entiende lo que le estoy hablando esta noche? Si haces un diagnóstico con el Salmo, puede que te frustres y entiendas que realmente tu pastor no es Dios. Tu pastor puede ser el dinero, tu pastor puede ser el trabajo. Estoy contento y nada me falta porque tengo un buen trabajo. Entonces Jehová no es tu pastor. Tu trabajo es tu pastor. ¿Amén? ¿Había visto usted el Salmo de esta manera? Le tengo que decir que no lo veas desde lo conocido. Continúo rápidamente. Les quiero preguntar, en este momento, ¿qué ocupa el lugar de pastor en tu vida? ¿Dios? ¿Sí ve que uno comienza a reflexionar dentro del Salmo? Segundo peligro. ¿Cuál es el primer peligro del Salmo 23? Verlo como ¿qué? Como que ya lo conozco. Segundo peligro, este me gusta. Segundo peligro del Salmo 23. Creerlo para todo el mundo. ¿Cuál es el segundo peligro? En otras palabras, pensar que el Salmo 23 es para todos. Cadena de oración de WhatsApp. Mandémosle a todo el mundo el Salmo. Peguémoslo en nuestros muros. Que todo el mundo lo lea y que todo el mundo lo reciba. Ese es el segundo peligro. Le tengo que decir que el Salmo 23 no es para todo el mundo. ¿Me da tiempo de explicarle? Dice así. A veces mandamos el Salmo 23 a aquel que se siente mal, la tía que está mal. Ella necesita el Salmo 23, porque ahí dice que aunque pase en valle de sombra de muerte, Jehová estará con él. Mandémoselo porque esa lo necesita. A veces convertimos el Salmo en un rezo y en una contra para el dolor. Nos volvimos brujos con el Salmo 23. ¿Sientes dolor? Lleve su Salmo 23. ¿Le está faltando algo? Tranquilo, lleve su Salmo, oferta. Lleve su Salmo 23. Porque ahí dice que nada falta. El Salmo 23 no es para todo el mundo. El Salmo 23 a veces lo presentamos de dos formas. La primera,
como un jardín de rosas sin espinas. Todo muy lindo. ¿Por qué? Porque es un salmo que promete mucho. Es el salmo que necesita todo el mundo, porque el salmo dice que nada le falta, que descansa, que es guiado, que en valle de sombras lo acompañan, que le aderezan mesa. Es un salmo que da mucho. ¿Verdad que sí? Entonces, por esa razón, todo el mundo lo necesita. Nos convertimos en profetas con el Salmo 23. Ni Jired está mal. Lleve su Salmo 23. Esta es la palabra que Dios te dice hoy. Lo usamos mal. Hay un ejemplo que le quiero poner para que me entienda. En Bogotá no pasa mucho, pero en ciudades como Medellín, como Antioquia, como estos lugares pasa. Usted entra a una tienda y ¿cómo lo atienden? ¿Qué le dice? Allá no se usa esa, se usa otra. ¿Cómo se dirigen a usted? Ya casi. ¿Sabe cómo le dicen? Yo pues mi amor. ¿Cierto? Mi amor. ¿Qué necesita mi amor? Y esa verdad no, esa afirmación que se está diciendo no es verdad, porque usted no es el amor de ¿quién? Del que lo está atendiendo. Pero hay que dejar que me diga así porque se siente bonito. El Salmo 23 lo estamos usando así. Ahí ver, lleve su Salmo 23. No importa si se cumple o no. Lo importante, no importa si lo que yo le estoy diciendo es verdad, si es para usted. Lo importante es que usted se sienta bien con su Salmo 23. A ver, ¿me perdona mi hermano por predicar de esta forma? A veces hacemos ofertones. Lleve su salmo, lleve su salmo. No importa si se le cumple, lo importante es que se sienta bien. Cuando las promesas en la Biblia son para personas específicas, no todo el mundo se le puede profetizar. No todo el mundo son las promesas de Dios, no para todo el mundo. Como es un salmo cargado de promesas, pensamos que es para todo el mundo. La segunda manera de verlo. Como un texto que promete y no importan sus condiciones. Pero sí importan las condiciones. ¿Por qué? Porque este salmo, las promesas que contiene, de que nada le falta, de que descansa, de que es pastoreado, es para un grupo de personas, se lo voy a decir de una vez, aquellas que son ovejas y aquellas que ven a Dios como su pastor. ¿Me entendió lo que le quise decir? Usted no le puede dar el Salmo 23 a una persona que no es una oveja. Mi prima que no es cristiana, le voy a mandar el Salmo 23 porque está llorando. ¿Ella es una oveja para que se cumpla el Salmo 23? ¿Se da cuenta el segundo peligro que corremos? Creerlo para todo el mundo. Si el Salmo es para un grupo selecto, para los que son llamados como ovejas. Para este grupo. Le tengo un ejemplo, Salmo 91. ¿Conoce el Salmo 91? A veces profetizamos y le damos la jeta. Y caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, más a ti no llegarán. Aleluya. Amén. Esa promesa es cierta, pero únicamente para los que habitan bajo el abrigo del Altísimo. Si usted o esa persona a la cual usted está dando esa promesa no habita bajo el abrigo del Altísimo, le tengo que decir que esa palabra no se cumple. ¿Se emociona conmigo? Salmo 23. Únicamente es para los que son ovejas y para los que realmente ven a Dios como pastor. No es para todo el mundo. Gracias. ¿Amén o no amén? Le tengo que decir esa realidad. El que esté dispuesto a hacer a Dios su pastor y su anfitrión, y el que esté dispuesto a ser una oveja torpe, dependiente, que dependa 100% de Dios, entonces sí se cumple esa palabra. Pero si hay una persona
que no es oveja y no depende de Dios siempre, sino a ratos, porque ¿cuántos a veces buscan a Dios solo cuando están... ¿Conoce usted gente así? Que busca a Dios solo cuando están como mal. Si esa persona es así, que es una persona independiente porque no necesita depender de Dios, sino solo a raticos. Cuando ya está tocando a fondo, le tengo que decir que para esa persona no es el Salmo 23 porque no se le cumplen las promesas que contiene. Amén. La gran pregunta de la noche, ¿usted sí es una oveja? ¿Usted sí ve a Dios como un pastor para que lo que contiene el Salmo se cumpla en usted? Amén. El uso metafórico de pastor oveja nos habla de que Dios llama solo ovejas a su pueblo. Solo llama redil o rebaño a los que creyeron en Cristo y se arrepintieron. A los que no han creído en Cristo y no se han arrepentido, no son llamados ovejas. ¿Amén o no amén? Oveja es que quiere pertenecer a un redil, es que quiere pertenecer a un rebaño. Eso de que a mí Dios me pastorea solo, para pasar. ¿Usted sabe cuál es la palabra que más se repite en el Salmo? No. ¿Cuál es la palabra que más se repite en el Salmo? ¿No? Me. ¿Cuál es la palabra que más se repite? Hagamos un ejercicio. Uno. Me y mi, que es lo mismo, ¿no? Jehová es pastor. Nada. Dos. En lugares de delicados pastos. Junto a aguas de reposo. Y así continúa. La palabra que más se repite, ¿cuál es? Diga, me. ¿Cuál es la palabra que más se repite? Mío, me. No hay casualidad en ello. Es como si David, ¿quién escribió el Salmo? Es como si David estuviera diciéndonos hoy, confrontándonos. Voy a usar a Carmelo, ¿está bien? Carmelo, dice David, Carmelo, yo no sé si para ti Jehová es tu pastor, para mí sí. ¿Usted había entendido el Salmo? David me está hablando por todos. ¿David está hablando por quién? Yo no sé, Hyper, dice David, yo no sé si para usted Jehová es... Le tengo que decir algo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de me hará. Yo no sé para usted. Qué interesante Salmo. Todo el Salmo nos tiene que llegar a ser profundos y a que el Salmo se vuelva un mí. Que Jehová se vuelva su pastor. Si usted quiere enviárselo a alguien por WhatsApp, cerciórese de que el Salmo primero, el pastor sea, diga mío. Amén. A veces hemos mandado el Salmo 23 sin que ese pastor sea el nuestro. Ah. Esas caras que me hacen no sé cómo interpretarlas. ¿Qué mensaje, qué texto? ¿Usted había visto el Salmo 23? ¿Así? Tengo que preguntar, ¿Jehová es tu pastor? ¿O no lo es? Si ve el Salmo, segundo peligro del Salmo 23, creerlo para todo el mundo. No, no es así. No es para todo el mundo. Aquel que quiera que el Salmo 23 sea para él, debe entonces primero vivir el Salmo 22. Porque si usted no sabía, el Salmo 22, 23 y 24 están conectados. El Salmo 22 habla de lo que Jesucristo hizo, morir en la cruz. El Salmo 23 habla de que Jehová es mi pastor. Y el Salmo 24 habla de que Jesucristo va a venir por segunda vez. Ha alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puestas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Salmo 24, versículo 7. Hablando de que un día vendrá ¿quién?
Una persona que no ha vivido el Salmo 22, es decir, que no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, una persona que no ha vivido el Salmo 22, es decir, que no cree que Jesucristo murió por él en la cruz y perdonó sus pecados, es alguien que no puede vivir ni reclamar las promesas del Salmo 23. El Salmo 23 no es para todo el mundo. Muchos se sienten ovejas de Cristo, se sienten que Dios es su pastor, porque ya me mandaron el Salmo. Ay, hoy Dios me dijo que era mi pastor porque yo tengo el Salmo en mi WhatsApp, me lo mandaron hoy. Algunos sienten que Jehová es su pastor porque lo tengo abierto la Biblia en el Salmo 23 en la casa y lo tengo pegado en mi cuarto, entonces Jehová es mi pastor. Pero no han venido a arrepentirse a Cristo, a entregarle su vida para que entonces Jehová sea su pastor. ¿Me entiende lo que le estoy hablando? Más bien, ¿cómo entonces usted debería decirle y hablarle a alguien que está pasando un dolor terrible, está pasando una crisis, pero no conoce de Cristo? A través del Salmo 23. Usted le dice, hermano, Jehová es mi pastor, es mi pastor. Mire las promesas que Él me ha dado a mí. Tú puedes también permitir que Él sea tu pastor, para que estas promesas se cumplan también en ti. ¿Amén? ¿Me hago entender? Cada vez que alguien, un familiar suyo, esté pasando una crisis, y si usted le quiere mandar el Salmo 23, antes explíqueselo. Antes dígale, yo le quiero mandar esto que me pasa a mí porque soy una oveja. A mí porque soy cristiano. A ti también te puede pasar si tú llegas a ser oveja. Si tú vives a Cristo y te arrepientes y le entregas tu vida, entonces serás una oveja y el Salmo 23 se cumplirá en tu vida. ¿Amén? Esa sería la forma correcta de presentar el Salmo 23. ¿Amén o no amén? Y tercera y última porque nos fuimos. Y le quiero decir, sea prudente para enviar el Salmo 23. No es para todo, ¿qué? El mundo. Dos peligros hemos visto. ¿Cuál es el primero? Gracias. ¿Verlo como qué? Y el segundo peligro. Gracias. Creerlo para todo el mundo. Ese es el segundo peligro. ¿Está preparado para el tercer peligro? Del Salmo 23 y con eso terminamos. El tercer peligro del Salmo 23. Leerlo como pastores. ¿Cuál es el tercer peligro? ¿Leerlo como pastores o comprenderlo como pastores? ¿A qué me refiero? Algunos cuando leen el Salmo 23 se sienten colegas del pastor que está ahí. David, quien escribe el Salmo, fue pastor, fue rey de Israel. Fue un hombre que pastoreó ovejas y dice la Biblia en el Salmo 78 que él es llamado el pastor de Israel. David, quien escribe el Salmo. Pero cuando él lo escribe, está dejando claro una verdad. Está diciendo David en otras palabras, yo quiero dejar claro en el Salmo 23 que yo no soy ningún pastor, yo soy una oveja. ¿Amén o no amén? Si usted, usted lee el Salmo, esto lo necesita Patricia. Esto es para Patricia. Si tú no quieres ser una oveja y quieres ser pastor, te tengo que decir que puede que el Salmo pierda la esencia en ti. Porque aunque usted sea pastor de nombre, en mi caso, yo sigo oliendo a oveja. Y soy una oveja. Y seguiré siendo oveja por los siglos de los siglos. Nunca lea el Salmo 23 desde un título. Nunca lea el Salmo 23, que usted ya está maduro en las cosas de Dios. El Salmo 23 es para nuevos. El Salmo 23 nos enseña que solo hay un pastor y que de resto todo el mundo son ovejas. ¿Amén o no amén? David pudo haber escrito este salmo después de su caída. ¿Alguien sabe cuál fue la embarrada que cometió David? Hicimos una serie, ¿no? De ese pasaje. Gracias, mi hermano Pedrito. Cometió adulterio. Por allá fue y se acostó con una mujer llamada Betsabé,
mandó matar al esposo de ella para poderse quedar con ella, para ahí saldar la cosa. Queda embarazada, muere su hijo. Le falló a Dios. ¿Por qué le falla a Dios? Porque David estaba desocupado, y una mente desocupada es el taller del diablo. La Biblia registra que el pueblo estaba en guerra. ¿Y sabe dónde estaba el rey? En vez de estar en la guerra peleando, ¿sabe dónde estaba? En un balcón, sin nada que hacer. Y entonces cuando salió al balcón, su pueblo en guerra, él debió haber estado peleando, pues miró lo que no tenía que mirar y el diablo le puso la tentación. Ojalá que Dios le hable a través de lo que le acabé de decir. Hay personas que les encanta tirar balcón. Cuidado. Bueno, volvemos al salmo. Entonces, David pudo haber escrito este salmo después de la caída, después de que pecó. Natán, el profeta, un lindo nombre, le hace o le cuenta una historia de un hombre que tenía una oveja. Y le hace entender que él es ese hombre malo de la historia. Y el salmo, frente a esta realidad, es una confesión de David, diciendo, cuando él escribe, Jehová es mi pastor, nada me faltará, está diciendo, soy una oveja terca, soy una oveja obstinada, soy una oveja tonta que ha caído. Nunca leas el salmo si no es como una oveja, porque somos oveja. Amén. A veces leemos el salmo como si fuéramos colegas del pastor que está ahí, ¿no? A veces en el ministerio se cree que cuando se es pastor se es maduro. ¿Sí? Ay, ella es pastor, 27 años, joven, pastor ya. Ese es muy maduro. No. Un título ministerial no te hace maduro. Sigue siendo una oveja torpe. Sigue siendo una oveja que no ve bien. Sigue siendo una oveja que si se cae un hueco, prefiere quedarse ahí y morir. Necesita depender de un pastor. Y le quiero decir a los hermanos que sirven en la iglesia, pilas si quieren ser pastores. Nunca se les puede olvidar que son ovejas. ¿Amén o no amén? ¿Sabía usted que la caída de grandes ministros es porque se les olvidó que eran ovejas? En este gabinete de ser pastor, de tener muchos amigos cristianos o pastores, líderes de iglesias, tristemente uno encuentra que muchos han caído en pecado, que muchos le han fallado a Dios. ¿Y sabe qué es el síntoma común? Que dejaron de ser ovejas. Se les olvidó que eran ovejas. Se les olvidó que necesitaban ser guiadas. Se les olvidó que necesitaban sentarse a también escuchar la palabra. Se les olvidó que también necesitaban orar todos los días. Se les olvidó que tenían debilidades. Se les olvidó y entonces cayeron. Se olvidaron de que eran como ovejas. Definitivamente, el texto nos habla de la descripción de lo que es Jesucristo, el pastor. Las ovejas tienen una cualidad, para terminar. Una cualidad tienen las ovejas. ¿Sabe cuál es la cualidad? Estamos hablando de 3 peligros del Salmo 23. ¿Cuál es el primero? Verlo como conocido. El segundo peligro, creerlo para todo el mundo. Y el tercero, leerlo como pastor. Hay una cualidad que tienen las ovejas. Una cualidad. ¿Cuál es? La cualidad de las ovejas es que ellas no planean. Ellas no saben dónde pastar. El pastor tiene que llevarlas. Ellas no planean. Ellas no se estresan con el futuro. Les importa comer hoy y ya. Por eso dependen de un pastor. Ellas son despreocupadas. Nosotros decimos muchas veces, Dios es mi proveedor, Dios es mi cuidador. Pero deberíamos también decir, Dios es mi planeador, el que planea mi vida. ¿Amén o no amén? Ellas no escogen los pastos. Ellas confían en que el pastor mañana les traerá pasto fresco. ¿Amén?
Ellas confían que mañana las van a sacar del corral y el pastor las va a llevar a pastos. Ellas confían en esto. Ellas están tranquilas. Vemos a Dios como nuestro pastor. Tenemos la cualidad de las ovejas. Jesús lo dijo en una predicación. No os afanéis. ¿Por qué comeréis? ¿O qué vestiréis? ¿No han visto las aves del cielo? ¿Ha escuchado usted la palabra? Dijo Jesús magistralmente en la oración más conocida en el mundo. ¿Cuál es? Padre nuestro. Danos, Señor, el pan de todos los días, Padre Celestial. ¿Qué dijo él? De cada, el de hoy. El pan nuestro, dándolo hoy. No nos afanemos, porque si usted es una oveja realmente en las manos del pastor, usted tiene que andar confiado. ¿Amén o no amén? Porque Dios es el que planifica su vida y Dios es el que le va a dar todo. Termino con esto. ¿Somos ovejas? ¿Te dejas tratar como una oveja de parte de Dios? ¿Usted se deja tratar como una oveja? ¿O usted le parece que usted es muy maduro y muy inteligente como para que no sea una oveja torpe y tosca? ¿Amén o no amén? Le quiero invitar a que usted no vea el Salmo 23 desde lo conocido. No lo veas desde lo conocido. No veas el Salmo 23, que es para todo el mundo. Creerlo para todo el mundo. No te sientas colega del pastor. Tú eres una oveja. Amén. Si usted es una oveja, usted entonces nada le faltará. Nada le faltará. 3 peligros del Salmo 23. Verlo como conocido, creerlo para todo el mundo y leerlo como pastor. 3 peligros. Espero que Dios haya hablado a su vida. Espero que el Señor haya tocado su corazón con este mensaje y que de aquí en adelante nunca más vuelva a leer el Salmo 23 igual. ¿Me lo promete? Yo espero que sí. Si no, mañana estaremos, bueno, estamos hoy miércoles, jueves estaremos pasando nuestra predicación para que usted vuelva y la escuche y se la envíe a alguien. Le invito a que se la comparta a alguien. Pero no vaya a enviar el Salmo 23, ¿ok? Porque usted ya aprendió que el Salmo 23 no es para qué. Para todo el mundo. Colóquese de pie. Le tengo que decir que hemos visto la segunda parte de Nada me faltará. En 8 días estaremos viendo la tercera parte. Prepárese porque esto se puso bueno. Lo que viene es fuego. Vamos a orar para terminar este momento y vamos a orar de acuerdo a esto que leímos, de acuerdo a esto que vimos. Espero que Dios lo haya corregido. Señor, queremos darte gracias por tu inmenso amor. Señor, te quiero pedir que tú hables a nuestro corazón y a nuestra vida. Ayúdanos. Quiero invitarle a que ore, por favor, allí donde usted está. Quiero pedirle, por favor, que cierre sus ojos mientras que suena la melodía y podemos orar a Dios con tranquilidad. Allí donde usted está, dígale: Señor, gracias, porque tú eres fiel. Levante su corazón y dígale: Dios, yo soy una oveja. Dígale: Señor, yo soy una oveja. Quisiera ser un león, quisiera tener la fuerza de las águilas, del búfalo, pero soy una oveja, Señor. Ayúdame, Señor. Dígale dónde está. Dígale: Señor, perdóname, porque yo he visto el Salmo 23 desde lo conocido, desde el ayer. Lo he visto como si ya lo hubiese conocido, como si ya me hubiese pasado. Perdóname, Señor. Al diagnosticarme con el Salmo, entiendo que me hace falta ser más oveja, que realmente me hace falta hacerte mi pastor. Dígale: Señor, sé tú mi pastor para que nada me falte. Dígale en esta hora: Señor, perdóname porque yo he recomendado el Salmo 23 y lo he hecho sin tener en cuenta que no es para todo el mundo. Empezando, el Salmo 23 es para ti. ¿Tú eres una oveja?
es el cuestionamiento que el mismo Salmo nos hace hoy a nosotros. Dios, yo quiero que el Salmo se cumpla en mí, que nada me falte como David lo dijo para él. Yo quiero que el Salmo se convierta, Señor, en una realidad en mí, que yo descanse realmente. Tú sabes que a veces me siento cansado. Nada me faltará, me harás descansar. Dígale, Señor, que esas promesas se vuelvan en primera persona y que yo las viva en mi vida. Ayúdame. Ayúdame, Señor. Dígale, Dios, ayúdame a ser prudente al hablar de tu palabra. Que yo no la malinterprete, que yo no la use en vano. Perdóname, Señor. Dígale a Dios, perdóname. Dígale más bien, Señor, ayúdame a presentar a Jesucristo a través del Salmo 23. Te lo pido, porque tú eres mi Dios. Gracias. Señor, por último, perdónanos porque a veces leemos el Salmo como si fuéramos todos pastores y se nos hubiese olvidado que somos ovejas. Ayúdame, Señor, porque el Salmo me hace entender que yo soy una simple oveja que necesita de ti. Perdóname, Dios, porque yo no he interpretado bien tu palabra, pero hoy tú estás aquí para corregirme y mi reto es ser una oveja descomplicada porque confía en ti, una oveja que confía 100% en ti, una oveja que realmente vive lo que tú quieres que viva. Te adoramos, Señor, te bendecimos, te damos gracias, te alabamos y gracias por esta palabra en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén.